tuve que faltar por un tema de corte de luz en mi zona. Eh, Tal vez no todos han podido venir porque, bueno, es domingo, se comprende, pero ya tendrán la oportunidad seguro de escuchar la grabación. A todos los que están presentes, con ustedes entonces trabajemos. Muy bien, la clase de hoy trataremos. ¿Qué tal a todos los que me escriben? Muy buenas tardes, espero que todo bien hoy día. La clase de hoy trabajaremos el capítulo de la reconstrucción nacional y de la llamada República Aristocrática. Pero antes quisiera que me confirmen si llegamos a estudiar la última vez en HP la guerra con Chile. No sé si llegamos a hacer el tema de la guerra con Chile, supongo que sí, o aunque puede que tal vez no. Sí hicimos, muy bien. Llegamos a terminar entonces la guerra, asumo, hasta la resistencia de Cáceres y el tratado de Ancón, ¿de acuerdo? Por cierto, llegamos a dar las claves de esta parte de la guerra con Chile, o me faltó las claves. Si es así, para estar atento y hacer hoy día como sea las claves de lo que les debo. Bueno, me avisan si es que les debo claves y ya lo vamos a ir viendo. Voy a compartir entonces, como la guerra ya había terminado, vamos a hacer la reconstrucción nacional. Eh, Faltan las claves, Alonso, ¿seguro? Ya. Entonces, si faltan las claves de la guerra, creo que lo tengo por aquí para poder de una vez darles. Sí, creo que de una vez ya, para que ya cerremos con eso de la guerra. A ver. Ya, entonces, aludiendo a lo que dice Alonso, que faltaron las claves, entonces vamos a ver las claves. A ver, uno, la intervención española del Perú se debió a qué? ¿Por qué España decidió intervenir en nuestro territorio? Porque nos querían, a ver, ayúdenme con las claves de la uno. Eh, Correcto, porque España nos quiere quitar el guano. Ya, dos, Pardo, el primer presidente civil, su gobierno se caracterizó por uno de las cosas que hizo Pardo fue desarrollar la educación, ¿no? La educación, y eso, ¿cómo se le conoce? Antes se hablaba más de instrucción que de educación. Recuerdo, por ejemplo, le dio el título de mayor a San Marcos, decretó la obliga- obligatoriedad de la educación primaria y gratuita, y creó la Escuela de Ingenieros, Futura Uni, ¿no? Tres, los civilistas llegan al poder con, bueno, con Pardo. Cuatro, el presidente que estancó el salitre para que Chile nos empiece a odiar fue también Manuel Pardo. El Partido Civil representaba los intereses de Partido Civil, eran los representantes de la alta oligarquía, de los grandes hacendados, y ellos estaban en el poder, bueno, tenían el Partido Civil. El objetivo de la firma del contrato Dreyfus, ¿cuál había sido? ¿Recuerdas que se firmó con Francia para vender el guano que aún nos quedaba? Y con este contrato ya no podrían vender nunca más guano los corruptos consignatarios, ¿no? Recuerda además que el contrato de Dreyfus nos ayudaría a recibir dinero de Francia para pagar la deuda externa, sanear el déficit del presupuesto. En ese sentido, el contrato de Dreyfus que persiguió fundamentalmente, en este caso sería igual que la anterior, terminar con los consignatarios nacionales, no con la A, porque los GIPS no eran tan corruptos como los peruanos. ¿Por qué Argentina no aceptó último momento aliarse a Perú y a Bolivia en la invitación al tratado? Por miedo a que Chile, al enterarse de aquello, podría aliarse con Brasil, ¿no? ¿En el qué gobierno se nacionaliza el salitre? Otra vez, Pardo. Objetivo del contrato Dreyfus. A ver, dime tú. Un objetivo del contrato Dreyfus habría sido, ajá, la B.
Cancelar la deuda interna y externa. La deuda interna ya había fracasado por el escándalo de corrupción del gobierno de Chenique con el tema de los ceros de los vales. No era tanto la interna, era más que todo la externa. En todo caso, sería esta: solucionar el déficit del presupuesto que el país tenía. Pardo, primer presidente civil, hizo una reforma educativa importante, de acuerdo con los ideales del positivismo. Recuerda que el positivismo alaba la ciencia. Esta forma de proponer la educación contribuyó ¿con qué habría contribuido? Claro, en lograr una sociedad más laica, porque si estás hablando de una educación más científica, ya no tiene que ser una educación religiosa como antes. Por eso es que Pardo era liberal, porque él está en contra de la influencia de la iglesia en temas educativos, ¿no? Sobre la guerra, ¿quién fue el presidente que se fue y no volvió más? Dijo que volvería después de comprar armas. El presidente de la guerra, y luego lo reemplaza por golpe. Dame la clave. Mariano Ignacio Prado, ¿no? Presidente Prado. Y luego entra Nicolás de Piérola. Fue Prado quien se fue y no volvió más. A ver, un día Bolivia que le exigió a la empresa salitrera en poder de Chile. ¿Qué le exigió? En el gobierno del boliviano Hilarión Daza. ¿Qué le pidió sobre el tema de los 10 centavos? ¿La ve? Claro, que la empresa salitrera en poder de Chile pagara 10 centavos más a Bolivia como un impuesto extra por cada quintal de salitre exportado, generando que Chile no pague dicho monto. En la guerra con Chile, la pérdida de Arica, ¿qué determinó? El hecho de que perdiéramos Arica determinó que de ahí, ¿cuál sería el siguiente paso de los chilenos? ¿Invadir qué territorio? Recuerda que cuando cae Arica ya había caído todo Tarapacá, toda la provincia del sur. ¿Cuál era el siguiente paso? Con la caída de Arica tenías el acceso directo a Lima, ¿correcto? Y llegaron a Lima. ¿Cuál sería la secuencia de dichas batallas o combates? Es que Tacna ya había caído, porque antes de Arica había sido la batalla del Alto de la Alianza. Por eso sería Lima. Ya, el orden de los combates y batallas, ¿cómo sería esa pregunta? Primero fueron los combates, pues, ¿no? Combate de Iquique, combate de Angamos, luego vienen las batallas. No, no puede ser la E porque Angamos es antes que Arica. Primero son los combates, hemos dicho, en el mar. Ah, la C, ok, a ver, la C. Ya, si es la C, es correcto, esa es la secuencia. Siguiente. ¿Por qué Argentina no quiso aliarse al Tratado Perú-Bolivia? Aparte del tema de que Brasil podría aliarse a Chile, había otra razón por la que Argentina no hubiese querido involucrarse, que es que Argentina con Bolivia tenía problemas limítrofes que no había solucionado en la zona de Tarija. Las fronteras por ahí no había sido cerrada. Por eso la relación entre Bolivia y Argentina por un tema limítrofe no era muy buena tampoco. ¿Cuál fue la actitud final de Estados Unidos ya cuando la guerra tiene al presidente Calderón, o llamado así gobierno de la Magdalena? ¿Recuerdas que inicialmente vino Estados Unidos a apoyarnos en el barco La Caguana? Eso era cuando aún Pierola era presidente, pero luego el presidente de Estados Unidos muere y el nuevo presidente le pide a Perú que nos rindamos y que le entregáramos el territorio de los chilenos. Entonces la actitud final que toma Estados Unidos fue ya no apoyarnos como inicialmente parecía, sino, dame la clave, por favor.
En este caso sería de apoyo a Chile, por supuesto. La causa de la derrota, de por qué perdimos la guerra, ¿a qué cree se atribuye? La guerra la perdimos por, correcto, la falta de unidad y conciencia nacional. Durante la campaña de la Breña, ¿quién fue el rival de Cáceres? Tan rival que decidió aceptar el grito de Montán y el tratado de Ancón. Era el coronel cajamarquino Miguel Iglesias. ¿Qué incentivó a Chile para hacerle la guerra al Perú y a Bolivia? Lo que quiere Chile es quitarnos el salitre. Ahí está. El Tratado de Ancón estipulaba un plebiscito. Después de 10 años que Chile tuviera en su poder dos provincias importantes. ¿Cuáles serían esas provincias donde se tendría que hacer el plebiscito después de 10 años para que se decida para qué país va a quedar? En Tacna y Arica. La guerra con Chile, identifique la secuencia correcta. Primero fue campaña de Tacna y Arica. Después de Arica, Lynch bombardeó las haciendas de la costa norte, el chileno Lynch. Luego toman Lima y luego ya Cáceres se va a la resistencia. 3-2, 4-1, ¿verdad? Ok, a ver ahí. Según los chilenos, Perú actuó de mala fe al firmar el tratado con Bolivia, puesto que el tratado restringía su crecimiento comercial en el Pacífico. Sí, porque para los chilenos el tratado era una forma de resucitar la Confederación Perú-Boliviana, que en esa época también restringió el comercio. ¿Te acuerdas de la ley de puertos libres en la época de Santa Cruz? Y Chile que considera que es algo parecido. Fue firmado de manera secreta en contra de Chile. Según los chilenos, claro, por eso justifican la guerra. Limitaba su producción salitrera en el territorio boliviano. El tratado no habla sobre producción salitrera, es más que todo para defender en caso haya una invasión o un ataque. Entonces aquí sería 1 y 2. Ya. ¿Cuál sería la correcta sobre la resistencia de la Breña con Cáceres? El ejército de Cáceres recibió el apoyo de jefes de todas las regiones del país. Falso. Por eso hasta Iglesias no lo ayudó, porque estos generales tenían muchos intereses regionales. Piero en Arequipa, Iglesias en Cajamarca, ¿no? Cáceres en la Sierra Central. La falta de unidad entre los peruanos imposibilitó destinar suficientes recursos humanos y materiales a la defensa. La Sierra Norte no participó en el conflicto y permitió que el invasor chileno ocupara la mayor parte del país. No, falso, porque Cáceres fue el que evitó que ocuparan la mayor parte del país. El gobierno de Calderón cedió ante las presiones chilenas y firmó el Tratado de Ancón. Mentira. La falta de unidad entonces imposibilitó destinar suficientes recursos humanos. Incluso la guerra la perdimos por la falta de conciencia nacional. Entonces, eso explicaría el por qué a Cáceres nadie lo apoyó. Jeremy, te respondo, la doctrina Portales es la que el chileno Diego Portales, durante la Confederación Perú-Boliviana, incluso, sí, fue a partir de la Confederación Perú-Boliviana, el ministro Diego Portales tenía una doctrina, expansión por el norte. Para que Chile se expanda por el norte tiene que invadir al Perú. Entonces la doctrina Portales propone hacerle la guerra al Perú en el futuro y quitarle todos los territorios ricos en minas y salitreras. Eso desde los años 30 y al final lo cumplieron en los 70 con la declaración de la guerra.
Esa era la ambición, ¿no? Era como Antauro en ese sentido, ¿no? Porque Antauro habla de un expansionismo hacia el sur y recuperar esos territorios perdidos de Tarapacá, ¿no? Portales era, digamos, lo mismo, pero en Chile. Lo mismo, pero en Chile, ¿no? Para fregar a los peruanos. ¿De acuerdo? Ya con eso entonces terminamos las claves y vamos a hacer la clase de la reconstrucción y la república aristocrática. Voy a compartir. Bien, empezamos. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas a...? Porque yo te voy a ir haciendo preguntas y vamos desarrollando la lección en base a lo que tú crees que podría ser la respuesta. La reconstrucción nacional, también conocida como segundo militarismo, es esta época donde los militares vuelven a tomar el poder. Primera pregunta, ¿este militarismo también se le puede llamar de la derrota o de la victoria? Este segundo militarismo también se le puede llamar de la, claro, de la derrota, porque veníamos de la derrota de la guerra. Eh, Otra, ¿cuál era lo más urgente que había que reconstruir? Lo más urgente que había que reconstruir era las haciendas que habían sido destruidas en la guerra y que era la única garantía económica para que el Perú tenga exportaciones y tenga ingresos. Pero no podríamos reconstruir las haciendas hasta que no pidamos préstamos, pero nadie nos va a prestar porque el Perú no había pagado la deuda externa. Ese era un problema. Ahora, ¿por qué los civiles no toman el poder? ¿Por qué el partido civil no toma el poder? ¿Por qué justo militares? ¿Qué había pasado con el partido civil? El partido civil había caído, como lees ahí, en desprestigio. Pero, ¿por qué desprestigio? ¿Qué había hecho el partido civil? Acuérdate que fue por culpa del primer presidente civil que nos arrastró a la guerra, Manuel Pardo. Firmó el tratado secreto con Bolivia, nacionalizó el salitre. Entonces, después de los errores que cometió el gobierno civil, fue que nos llevó a la guerra. Entonces, terminada la guerra, ¿tuvo tareas por un partido que te llevó a una guerra? No. Entonces, por eso el militarismo se explica, ¿no? Correcto, Cristian, porque Pardo también había debilitado el ejército, había disminuido, desmilitarizado a nuestros soldados, ¿no? Y creado en su reemplazo la Guardia Nacional, ¿te acuerdas? Ya, pues entonces eso explica el surgimiento del segundo militarismo. Eh, ¿Cuáles serán los peruanos que más se odien en esta época? Sin duda, estos dos, Cáceres e Iglesias. Cáceres porque estaba ganando la guerra en la sierra y viene Iglesias y decide terminar la guerra, entonces ahí se odian. Pero Chile, ¿cómo le agradece a Iglesias haber aceptado terminar la guerra en el llamado Grito de Montán de Cajamarca, entregando territorio a chilenos? Chile se lo agradeció nombrando a Iglesias presidente del Perú. Entonces Miguel Iglesias fue nombrado presidente por los chilenos, presidente regenerador. Claro que tú vas a decir, pero eso es ilegal. Por supuesto que lo es. Por eso es que el Congreso peruano, que se encontraba en Cajamarca, la tierra de Iglesias, lo nombra a Iglesias presidente provisorio y ya estaba legalizado. Entonces, ya como presidente provisorio, Iglesias reconstruye la Biblioteca Nacional con Ricardo Palma, eh, reabre San Marcos, el Colegio Guadalupe. Incluso en esta época se dio el sacrificio del mártir de la medicina peruana cuando se inoculó la verruga. ¿Sabes de quién estoy hablando? Pues, ¿no? De él, de Carrión. Pero por otro lado, Iglesias se dio cuenta que la única manera acá para que el Perú vuelva a tener dinero sería resucitar el cobro del tributo indígena, lo cual es un abuso porque Castilla ya había abolido la esclavitud y el tributo.
Y entonces, ¿cómo puede ser posible que Iglesias, bajo el pretexto de que no hay plata por la guerra, restablezca el tributo llamándole incluso contribución personal de indios, creyendo con ello que el indio ni cuenta se va a dar que lo que está haciendo es restablecer nuevamente el tributo? Esto trajo como consecuencia la rebelión de Pedro Pablo Atusparia, el que vemos con sombrero, y él era un Barayoc de Ancash, que se subleva, pues, ¿no? ¿Cómo es posible? Dijo Atusparia, que nos estén volviendo a cobrar tributo. Al final lo metieron a la cárcel, ¿no? No lo mataron, lo metieron a la cárcel. Y, y entonces Iglesias es tan mal visto que finalmente le hará un golpe de Estado. ¿Quién? Cáceres. Y entonces se inicia el gobierno de Cáceres. Cáceres le hace este golpe de Estado a Iglesias. Tiene un nombre el golpe de Estado, el golpe acá. Bueno, acá tengo la imagen del golpe, pero este golpe se llamó la Guari Pampeada. La Guari Pampeada porque lo hizo en la zona de la Guaripampa, con una estrategia idéntica a la que usaba Cáceres para derrotar a los chilenos. Bien, entonces entra Cáceres al poder. Él era de un partido político, el Partido Constitucional. Entonces, con este partido llega al poder y durante su gobierno lo más importante que va a hacer será la firma del contrato Grace. El contrato Grace se firma con ¿qué país? Inglaterra, para pagar la deuda externa. ¿Cuánto le debíamos a Inglaterra? 51 millones de libras esterlinas. Era demasiado. ¿Esa deuda de dónde provenía? Desde la época del guano y de la construcción de ferrocarriles, que es la prosperidad falaz. Estábamos arrastrando esa enorme deuda. Pero ¿qué pasa si no pagamos? Bueno, si no pagamos, no es que Inglaterra nos vaya a hacer la guerra, claro que no. Pero si no pagamos, ¿qué pasaría? Simple, no nos van a prestar nunca más dinero. ¿Y por qué era tan urgente que el Perú vuelva a pedir préstamos? Para reconstruir, ¿qué cosa habíamos dicho? Para ponerlas operativas las haciendas, correcto. Por eso es que Cáceres con Michel Grace, Michel Grace era el tenedor de bonos de la deuda externa, decide negociar y llegan a la siguiente conclusión, o mejor dicho, acuerdo. Inglaterra nos perdonará toda la deuda externa, pero a cambio el Perú le va a tener que entregar sus ferrocarriles por 66 años a la empresa inglesa Peruvian Corporation. Pero aparte le vamos a tener que dar libre navegación por el lago Titicaca, 2 millones de hectáreas de selva amazónica, 3 millones de toneladas de guano. Incluso le vamos a tener que pagar 80.000 libras esterlinas durante 33 años. Y adivina qué hizo Cáceres cuando Inglaterra propone eso. Firma el contrato. Entonces, ahí es donde Cáceres se hizo muy impopular, porque lo que está haciendo Cáceres es entregarle prácticamente las riquezas naturales y Perú y toda su infraestructura a los extranjeros. Con ello, lo negativo es que pasamos a depender de Inglaterra como nunca antes habíamos dependido. Pero ojo, también hay cosas positivas del contrato. Lo positivo que sería que gracias a que Inglaterra nos perdone esta deuda, vamos a poder volver a pedir préstamos. Y esos préstamos, como ya sabes, nos ayudarán a reconstruir las haciendas. Cáceres también creó las juntas departamentales, lo que hoy conocemos como la descentralización fiscal, es decir, que cada departamento cobre sus propios impuestos, ¿no? Lo malo es siempre la corrupción. Entonces, eso siempre ha pasado. Eh, en este gobierno de Cáceres también se va a debatir sobre el tema de por qué perdimos la guerra. Entonces aparece la figura de González Prada. Es una época donde se culpa a los indígenas de su poco patriotismo, se le culpa al peruano de la sierra de que él no sabía luchar con amor al Perú, que la guerra la perdimos por culpa del peruano del Ande.
incapaz, analfabeto, ¿no? Con falto de cerebro y valentía, que se iban corriendo de miedo cuando escuchaban los balazos de las armas del enemigo. Y entonces, contra estas críticas al indígena aparece González Prada. González Prada dice que el indígena no tiene ninguna culpa de la derrota de la guerra. La culpa de la derrota la tienen los blancos y empresarios salitreros, que fueron los que nos llevaron a esta guerra. Y el indígena fue como una carne de cañón a una guerra que ellos nunca habían provocado. La guerra la provocaron, repito, los empresarios salitreros. ¿Cómo le vas a pedir a un indígena que ame a la patria si el indio lo único que le habían enseñado era trabajar como esclavo en las haciendas? Entonces, González Prada defiende al indigenista, defiende al campesino y propone la destrucción de todo, la destrucción del Estado. Él es un anarquista, él es fundador del anarquismo en el Perú. Su análisis que él hace del Perú se basa en el odio a Chile, pero también en la decepción que tiene por los políticos de la época, en este caso caudillos militares. Su análisis es muy interesante, sobre todo en el discurso del Politeama. Hay una frase muy conocida de González Prada, ¿recuerdas cuál era? A ver, más o menos se decía esto, ¿no? Cuando tengamos un pueblo que no tenga pensamiento de siervo y cuando tengamos políticos que estén a la altura, recuperaremos Tacna y Arica. En esta obra de reconstrucción y de venganza, tenemos que contar con las nuevas generaciones, no con esos viejos caudillos que ya dieron sus troncos añosos y podridos, sus flores de aroma asqueroso y su gobierno amargo. Que vengan flores frescas, que vengan árboles nuevos, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Entonces ahí es donde González Prada pues, propone un cambio radical del país. Él consideraba de que el Perú siempre ha sido un problema. Es un problema que no nos damos cuenta. Eh, por eso es que él decía que el Perú es un organismo enfermo. Donde alguien mete el dedo, brota la pus. Él habla de que hay que vengarnos de los chilenos, porque así como Chile nos quitó nuestro salitre, ya llegará la hora que su carne coma nuestro hierro y nuestro plomo. Y qué bueno que tengamos fronteras con Chile, porque de esa manera lo podremos odiar eternamente y eso nos hará más peruanos. El odio a Chile acrecienta nuestro patriotismo. Mientras este odio a Chile exista, ese país no podrá dormir tranquilo. Si González Prada viviera hoy día, ¿qué pensaría de la política peruana, crees tú? Solo imagínate, si González Prada hoy o se hubiese vivido en estos tiempos, ¿qué pensaría de la política peruana? La de Alan se hace. No, no sería la de Alan. O bueno, no sé, pero antes de eso diría la cruda verdad. Y te juro que lo que diría Prada no te sorprendería, ¿sabes por qué? Porque ya lo había dicho antes. ¿Así? ¿Qué cosa había dicho? Mira, lo que él decía en esas épocas, no sé si caería pelo a los problemas que hoy tiene el país. Él decía, por ejemplo, que desde la independencia, nuestro país solamente se resume en una palabra, mentira. Sí, o sea, desde la independencia para Prada, la mentira es la palabra que resume nuestros primeros años de vida republicana. ¿Por qué mentira? Porque de la mentira hemos hecho nuestras leyes y nuestras costumbres, hasta nuestro pan y nuestra bebida, hasta nuestra madre y nuestro Dios. O sea, mentira porque todo ha sido mentira. O sea, nunca hemos sido unidos, nunca hemos sido un país unido para que seamos solidarios.
O sea, mentira lo que está, lo que dice en el escudo. Mentira eso de que la abundancia, de la cornucopia, eso nunca ha reinado en nuestro país. O sea, en la masa no ha habido esa abundancia. Por eso, lo que dice la Constitución es toda una mentira, porque robamos sin responsabilidad y se violan todos los derechos. O sea, mentira la libertad. Eso de que la libertad, de la democracia, es mentira, porque hay una raza entera llamada la campesina que gime en la servidumbre de las haciendas, siendo castigado por un patrón. Entonces, en fin, mentira es todo eso de gobierno republicano, democrático, que fundamos la república con la unidad. Mentira, todo es mentira, porque variamos los nombres, pero no las cosas. Entonces, ese era el análisis que hace, el análisis crudo que hace Prada en su época, ¿no? Eh, entonces, antes de morirse Prada, murió muy pesimista, ¿no? Cuando vi el documental de Sucedió en el Perú sobre González Prada, me quedó grabado sus últimas palabras, que él decía: ¿qué me importa si en el cielo oscurece ya la noche? Eso cuando ya estaba a punto de morir, decía eso, ¿no? Negro charco de víboras, a la tumba me voy sin miedos ni temores, con el asco por la vida, con el desprecio por los hombres. Extraño país en el que vivimos, donde todos los grandes personajes, o sea, se refería a él mismo, ¿no? Donde todos los grandes personajes terminan pesimistas. O sea, él mismo termina haciéndose una autocrítica, ¿no? Los grandes personajes, yo soy un gran personaje, yo no soy cualquier peruano, soy un gran personaje, pero a pesar de que soy lo máximo, termino pesimista, dice Prada, ¿no? Que esa era la forma de protestar de Prada. Si hasta para poner su título de su libro Páginas Libres lo puso con J en vez de G. ¿De qué? Es una forma de protesta. Te lo han contado, supongo, en el curso de literatura a González Pradas, ¿verdad? González Pradas es interesante, ¿no? Porque él es el primer peruano que inicia el análisis crudo del país. Un análisis muy crudo, muy real, que muchos a veces quieren ocultar con un dedo y no les sale, pues, ¿no? Ok, pero van a llegar, supongo, Cristian. Muy bien, entonces estas cosas ocurren en el gobierno de Cáceres. Por otro lado, también se debate, e incluso en las aulas de San Marcos, se debate no solo por qué perdimos la guerra, sino se debate algo muy curioso. O sea, cuál era el tema más, digamos, crees tú, el tema de más relevancia en los espacios intelectuales de la universidad? O sea, claro, hoy día sería ¿qué cosa? Hoy día sería cambio de constitución, la desigualdad, la pobreza, la corrupción, ¿no? Pero en esa época, ¿cuál era el tema así que ocupaba pues la mayor atención en ese contexto histórico? ¿Por qué perdimos la guerra? De acuerdo. Pero después de ese tema había otro, que era cómo podemos progresar en un país lleno de indígenas. O sea, ¿el Perú tiene esperanzas? La mayor parte del Perú tiene población analfabeta, que viven en los Andes, gente que no ha demostrado su capacidad mental para progresar y civilizarse y vincularse al mundo europeo, al mundo, ¿no? Y es entonces que, ajá, aparece el darwinismo social y también el positivismo. El positivismo, tú lo sabes muy bien. ¿A quién alaba? ¿A la ciencia o a la fe? Facilito, el positivismo alaba a la ciencia. Entonces, ¿quién crea estas ideas del positivismo? Los civilistas, ¿no? De los del Partido Civil, porque ellos como son gente de la élite económica y también intelectual, creen en la ciencia. Digamos que el positivismo es la creación de la derecha. Los que ahora dicen, no, solo estudiando si se puede progresar, no haciendo protestas ni huelgas. Ya, entonces esa es la mentalidad del positivista de derecha de la época, que eran los civilistas, que tenían dinero y representaban a la oligarquía. Y ellos eran sanmarquinos. O sea, muy interesante, San Marcos era de derecha. Alucina cómo San Marcos ha cambiado. Ahora San Marcos es de izquierda, pero en ese entonces los sanmarquinos eran de la pituca oligarquía, ¿no?
Iban a estudiar con terno, con corbata Michi, con bastón, con sombrero de copa, con chaleco frac. Sí se iba, San Marcos estudiaba la élite, ¿no? Ahí estudiaba, por ejemplo, Javier Prado que llegó a ser rector de San Marcos, entre otros, ¿no? Eran positivistas, porque alababan la ciencia, el uso del razonamiento, ¿no? Ellos odiaban la escolástica, que era un pensamiento medieval. Entonces, ¿por qué perdimos la guerra? Pues era la pregunta. Entonces, Ricardo Palma decía, no, que el indio no tenía patriotismo, ¿no? Y entonces de ahí es que donde aparece González Prada, que ya te lo conté. Eran tiempos de debate, ¿no? Pero como te decía, no solo el tema era saber por qué perdimos la guerra, sino cómo salir del atraso. Si la culpa la tiene el indio, porque no tiene educación, entonces la solución sería darle educación al indígena. ¿Tú crees que aprendería? Si en 500 años el indígena no ha podido progresar, no ha podido reaccionar y ha quedado atrasado entre sus montañas y su huayno melancólico, ¿tú crees que si hacemos un programa de darle educación a esos millones de habitantes, a esos indios de la barbarie, ¿no? Que tienen una mente sumisa al patrón, eso es tarea de varias décadas y de mucho dinero. Entonces, como a veces unos eran pesimistas, es ahí que surge lo que muy bien dijeron, ¿no? La teoría del darwinismo social, ¿no? La idea de la eugenesia. La eugenesia sostiene que hay razas mejores que otras razas y que entre estas razas compiten y una perece y otro sobrevive. Entonces, la raza blanca ha demostrado que se ha adaptado a las competencias de la vida. En este caso, el sistema de las industrias, del dinero y todo lo demás. Entonces, sí, pues era una derivación de la teoría de Darwin. Creo que esto ayer lo estuvimos conversando, ¿verdad? ¿En qué tema estuvimos conversando lo del darwinismo social en HU? ¿Te acuerdas? Ustedes ayer han tenido clase conmigo, pues, ¿no? ¿O no? Ustedes son, ¿no? O estoy quinceando de muchachos. Sí, claro, en el imperialismo, claro, cuando se repartieron el África y esto del hombre blanco, el hombre negro, claro. Entonces miren cómo esto llega acá también, a San Marcos llega estos debates. Y entonces eso era las grandes polémicas que se armaron pues en estas épocas. Bueno, y entonces estas cosas ocurren en el gobierno de Cáceres. Avanzamos y vamos ahora al gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Bueno, este presidente lamentablemente se murió en pleno gobierno, gobernó 4 años. Antes de morir se habían cumplido los 10 años de la firma del Tratado de Ancón y se tenía que haber hecho el plebiscito sobre Tacna y Arica, pero bueno, Chile no quiso realizar el plebiscito, obviamente porque sabía que lo iba a ganar o perder. ¿Por qué Chile se rehusó a hacer el plebiscito después de que ya se habían cumplido los 10 años que estaban en poder de Chile, Tacna y Arica? Por miedo a que lo iban a perder, porque en Tacna y Arica vivía más población peruana. Entonces decidieron suspenderlo y empezaron a hostigar la población de Tacna y Arica y bueno, al final de 40 años recién se solucionó este problema. Después de 40 años Tacna estuvo chilenizada. Ya en el diseño de la guía, Tacna regresó al Perú y Arica pasó para Chile. Ya, entonces eso debió de haber ocurrido en este gobierno de Francisco García, perdón, de Remigio Morales Bermúdez. Y otra de las cosas, como lees ahí, fue que se firma el Tratado García Herrera con Ecuador. Este Tratado García Herrera con Ecuador consistía en que el Perú le regalaba a Ecuador toda la selva, desde Tumbes, Jaén y Maynas, incluyendo el río Amazonas. ¿Pero qué pasó? Bueno, el Congreso no aprobó el tratado. No lo quiso aprobar. O sea, el presidente lo propone, pero no puedes proponer por proponer, porque sería dictadura y que tú mismo lo apruebes. El Congreso es el que tiene que aceptar si está de acuerdo. El Congreso obviamente no estuvo de acuerdo. Ahora, el presidente podría haber cerrado el Congreso y firmar el tratado, pero cuando eso podía ser una posibilidad, el presidente se muere. Y bueno, qué bueno que se murió, pues, ¿no? Para que no vaya a firmar ese tratado. Y ahora la pregunta es de qué murió. Eso es una sorpresa. Hasta ahora no sabemos. Y mira que él muere justo esa semana que estaba hablando con unos enviados chilenos
sobre el tema de cómo sería el plebiscito y todo esto. Bueno, al final no hubo plebiscito, te dije. El presidente dicen que murió por un tema de, ¿cómo se llama esto? Cuando no puedes ir al baño. Estreñimiento. Claro, hoy día no es un problema, creo, el estreñimiento, ¿no? Porque creo que hay unos jarabes que tú tomas, seguro. Pero en esa época no había esto y murió horrible, dolores espantosos, fiebre, en fin, vómitos. Incluso lo operaron, pero a los 2 días ya estaba peor y muere. Entonces, cuando muere, eh, ¿quién tenía que asumir la presidencia? El primer vicepresidente. El primer vicepresidente se llamaba Alejandro del Solar, pero este vicepresidente fue sacado por el segundo vicepresidente. ¿Cómo que fue sacado? El Consejo de Ministros prefirió entregarle el mando al segundo, cuando tenía que haberle entregado el mando al primero, violando así olímpicamente la Constitución. Cosas que pasaban, lo que pasa hoy día es una cosa de juego comparado con las cosas asquerosas que pasaban antes, ¿no? ¿Cómo vas a violar la ley de tal manera? O sea, entonces, ¿para qué existe el primer vicepresidente? Se muere Bermúdez y el Consejo de Ministros le entrega la banda al segundo cuando tenía que haber sido el primero. Ahora, ¿por qué le entrega el poder al segundo? Porque el segundo vicepresidente era el mejor amigo de Cáceres. Y entonces, eh, lo que hace el segundo vicepresidente Borgoño fue cerrar el Congreso y convocar elecciones. Y para que el Congreso no lo hostigue, ¿no? Cerró el Congreso, convocó elecciones y puso como único candidato a Cáceres, ¿no? Eh, claro, Catherine, o sea, el debate va a ser por más de 2 gobiernos, ¿no? Incluso hasta la República Aristocrática va a dar pie a que los presidentes de la República Aristocrática propongan proyectos de ley para ver de qué manera el indio puede progresar. Es cierto, o sea, claro, empieza desde Cáceres y se va para adelante, ¿no? Y ya con el tiempo se va gaseando el debate. Entonces les decía que ponen a Cáceres como el único candidato. Y qué vivo, ¿no? Y para que gane Cáceres. Y ya pues el pueblo dijo, esto es una insolencia. ¿Cómo se atreve Cáceres a ser único candidato? Se pasó. Ese Cáceres ya no es el mismo de la guerra. Su primer gobierno nomás firmó el contrato gris. Mira cómo ha dejado al país en manos de Inglaterra. Y ahora quiere ser presidente otra vez como único candidato. González Prada, por ejemplo, escribía que Cáceres debió de haber muerto en la guerra con Chile. Porque si Cáceres hubiese muerto en la guerra, hoy lo recordaríamos como un héroe mucho más famoso que Grau. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Pues si Cáceres hubiese muerto en la guerra, hoy sería más héroe que Grau. ¿Por qué? Porque Cáceres habría muerto ganando todas sus batallas. Grau murió, pero perdiendo en Angamos. Entonces, González Prada decía, en fin, lamentablemente las balas chilenas lo respetaron mucho a Cáceres y como presidente hizo más daño que como si hubiese caído abatido en la guerra. Y entonces Cáceres ganó, fue el único que fue a votar por él y ganó. No, no, Jeremy, eso lo dijo González Prada, ¿no? Eh, entonces queda claro, ¿no? Que Cáceres ha cambiado. Es más, recuerda que Cáceres ni siquiera en sus 2 gobiernos quiso anular el tributo indígena. ¿Quién había restablecido la contribución personal indígena? Te dije, a ver, y por eso se reveló a Tusparia. Claro, Iglesias y Cáceres, que era el mejor amigo de los indígenas en la guerra, no, no, nunca volvió el tributo indígena. Por eso viene la crítica a Cáceres, ¿no? Dicen que en el poder Cáceres cambió, pues el típico hacendado, ¿no? Que ahora era presidente, ¿no? Entonces ya no es lo mismo, ¿no? Por eso es que la gente se le fue encima. Todo el país se le fue encima a Cáceres y se le va a dar el golpe de Estado. ¿Y quién le va a dar el golpe? ¿Quién crees? Ahí está abajo, Nicolás de Piérola. Piérola, pero Piérola fue el que en la guerra con Chile nos hizo una terrible defensa de Lima y luego se picó a Ayacucho y se fugó. Así es la política, muchachos. El que ayer era odiado, ahora era amado. Ahora Piérola era amado y lo buscaban para que le haga el golpe a Cáceres.
Cáceres, que ayer en la guerra era amado, ahora como político era odiado. O sea, así es la guerra, así es la política peruana. Y entonces 7 meses nomás duró Cáceres en el poder. Piérola, que era del Partido Demócrata, se unió al Partido Civil y también al Partido Unión Cívica, pero el Unión Cívica estaba de mantequilla, la verdad. Aquí era el Partido Civil y el Demócrata. Y entonces el golpe dejó como 3.000 muertos en las calles de Lima. Acá lo vemos en esa imagen a Piérola entrando por el Rímac, en una antigua calle llamada la calle Cocharcas, montando su caballo, ¿no? A él le decían el califa porque parecía esos árabes del Islam. Y vivaban a Piérola, ¿no? Él tenía sus 3 grandes compañeros, Piérola, Oré, Seminario, Durán. Incluso había una cantinera llamada Marta que tenía su cantina en el Rímac y cuando se entera de que Piérola pasaría por su calle al día siguiente, prefirió esa noche vender su cantina y con el dinero comprar armas y unirse al golpe de Estado. Alucinante cómo la gente estaba con Piérola. Entonces hay unos cánticos, ¿no? Que lo cuenta Basadre, que en esa época se hacían en el golpe. Así como ahora, pues, a ver, ¿cuáles son los cánticos que ustedes ven en la tele en estas marchas de ahora? ¿No? Dina a balearte, dicen ahora, ¿no? Dinamita, ahora la están llamando, ¿no? Somos estudiantes, somos sanmarquinos, no somos terroristas, ya. Acá la cosa era tipo poemas así. Viva Piero, la gritan los pueblos, con Morés, Seminario y Durán, se han unido el civil y el demócrata por la patria y por la libertad. Pero ven y verás, y verás, y verás, prenda mía el gobierno de don Nicolás. ¡Viva Piero la carajo! Así eran los cánticos, ¿no? Habían otros, como era, muchachos, vamos a Lima, que viene la montonera, Felipe Santiago Oré con Marta la cantinera. ¡Ah, viva Piero la carajo! A cada rato siempre terminaban con el clásico, el viva Piero la carajo, ¿no? Y así fue como Cáceres se dio cuenta que ya ni las piedras lo quieren y tuvo que renunciar. No, dale uno, decía Alonso, la U todavía no existía. Bien, entonces el golpe de Estado, Cáceres renuncia y bueno, Piero la presidenta. Profesor, esta coalición nacional, ¿qué cosa era? Le repito, la coalición nacional fue la alianza del partido de Piérola con el partido, o sea, el partido de Piérola era el demócrata que se unió con el partido civil. Hay algo raro en esa alianza, ¿no? El partido civil se unió con el partido demócrata. ¿Por qué digo que hay algo raro? Porque eran partidos enemigos. ¿Alguien se acuerda desde cuándo eran enemigos el partido civil con el demócrata? Y ahora están amiguitos. ¿No se acuerdan desde cuándo eran enemigos estos dos partidos? Eran enemigos desde el contrato Dreyfus. A ver, te refresco tu memoria. ¿Quién fue el ministro de Economía del presidente Balta que firmó el contrato Dreyfus? Dímelo. ¿Cómo se llamaba ese ministro de Economía que firmó el contrato Dreyfus en el gobierno de Balta para perjudicar a los consignatarios? Eso lo vimos la clase pasada. El ministro, muchachos, que después llegó a ser presidente 2 veces. Correcto, es lo que estamos hablando ahorita, Nicolás de Piérola, claro. Y con el contrato de Dreyfus quedaron perjudicados los consignatarios, ¿recuerdas? Ahora, los consignatarios, ¿qué hicieron cuando perdieron sus negocios del guano? Fundaron un partido con sus ahorros. ¿Qué partido fue ese? Claro, el Partido Civil. Ahora entiendes por qué el Partido Demócrata, que eran los pirolistas, odiabanse con los civilistas, porque los civilistas habían sido los ex consignatarios. Pero como tú ya te dije, en la política todo pasa, ahora los enemigos se unieron y lo sacaron a Cáceres. Entonces, y entra Piérola. Entonces, ahora, gobierno de Nicolás de Piérola. Podemos decir que el gobierno de Piérola fue uno de los más grandes gobiernos que ha tenido el siglo XIX y se reivindicó de su primer gobierno, del desastroso gobierno de la guerra, ¿no? Tipo Alan, profe, algo así, ¿no? Aunque Alan al final se hizo el harakiri. Bueno, Piérola es el que reconstruyó finalmente el país. ¿Por qué, profe? Porque con él las haciendas se reconstruyeron nuevamente. Entonces, al final, el Perú poco a poco se levantó de la guerra, económicamente, de la crisis, se levantó. Por eso es que como ya hay haciendas, se dice que con él se ponen las bases de lo que ahorita vamos a hablar, la República Aristocrática. Ok,
¿Qué hizo para decir que fue muy bueno su gobierno? Bueno, ahí estás leyendo, ¿no? Empezó por crear la compañía recaudadora de impuestos, lo que hoy sería la SUNAT. O sea, la idea de Pirola es, nadie evade sus impuestos, porque el Estado al recaudar impuestos puede hacer obras públicas. Incluso aumentó impuestos a los productos que te llenen de lujo, vicio y placer. Como, bueno, ¿qué productos a ti te dan lujo, vicio y placer? Dime uno, dime algo que te hayas metido que te da mucho placer, o algo que hayas tomado que te da mucho placer. ¿Mm? ¿Nada te has metido todavía? ¿Tan sano eres? Bueno, el alcohol, el tabaco, ¿no? Tu hierbita, ¿no? El opio, ¿no? Todo eso puedes comprar, pero aumentan los impuestos. Y para los productos de primera necesidad, pues claro, bajan los impuestos. También están con la sal, como ahí dice. La sal, pues la sal que comemos en la comida. Estancar quiere decir que será el Estado el único que pueda venderle sal al país y al extranjero, quitándole los negocios a los peruanos que tenían de sal. Profesor, pero eso es injusto. Bueno, es que hay una necesidad de que el Estado sea el único que monopolice la venta de la sal, tanto interna como externa, para reunir dinero y rescatar Tacna y Arica. ¿Por qué digo rescatar Tacna y Arica? Porque la idea era reunir 10 millones de pesos debido a que en el plebiscito, que nunca se hizo, como ya te dije, el Tratado de Ancón decía que cuando se realice el plebiscito, el país que gane y que se quede con Tacna y Arica le tendría que pagar al país perdedor 10 millones de pesos. O sea, el ganador le pagaría al perdedor 10 millones de pesos. Y como el Perú estaba confiado que íbamos a ganar, pues faltaría nada más los 10 millones de pesos. ¿De dónde sacamos la plata? Por eso estancó la sal para reunir dichos fondos. También Pirola acuñó la libra peruana de oro, una nueva moneda, ¿sí? Antes era nuestra moneda solo de plata y decidió ponerla de oro. ¿Y por qué cambió la unidad monetaria a oro? Aparte que para que tenga más peso, porque el oro vale más que la plata, era porque las monedas de plata que teníamos ya no eran muy bien cotizadas en el mundo. ¿Y por qué no? Porque había demasiada producción de plata en México, Rusia y Estados Unidos. Y tú sabes que cuando un producto abunda demasiado, su cotización sube o baja. ¿Qué pasa? Cuando un producto es demasiado abundante, el producto baja de cotización. Y entonces como nuestra unidad monetaria de plata estaba bajando, por eso lo cambió por oro. Entonces, y lo mismo había hecho México, Rusia y Estados Unidos, ¿ah? Adoptar el oro abandonando la plata. Entonces, el Perú hizo lo mismo. Era una libra peruana de oro que equivalía a 10 monedas de plata. Y una libra peruana de oro era lo mismo que decir una libra esterlina inglesa. O sea, que como decir hoy día que tu sol vale lo mismo que un euro. No, pues para que tu sol valga lo mismo que un euro tienes que tener como 5 soles. ¿Te das cuenta el poder de la libra peruana de oro que hizo Pirola? Pirola es interesante, está haciendo cosas muy buenas. Las haciendas se reconstruyen, también te dije, pues, ¿no? Y eso está demostrando que el Perú se está recuperando de la guerra con Chile. También creó nuevos bancos, ¿no? El Banco de Perú y Londres, había uno que se llamaba Banco Alemán, el Banco Internacional. O tú preguntarás, ¿y esos bancos qué pasó? Bueno, todos quebraron con el crack del 29, ¿no? Tú sabes lo que fue el crack. Y ahí también en la PPT dice que creó el Ministerio de Fomento. Ya, la palabra fomento viene de fomentar, ¿no? O sea, un ministerio que fomente las obras públicas. Entonces, la finalidad de crear este Ministerio de Fomento era que este ministerio maneje las pocas industrias, bueno, entre comillas, porque el Perú nunca tenía industrias, pero más que todo serían las obras públicas para manejar las minas, los proyectos de irrigación, ¿no? Más que todo era para dirigir la construcción de obras públicas. Bien. ¿Qué hizo por los indígenas, Pirola? Hizo lo que ni Cáceres tuvo el valor de hacer. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, ¿qué cosa es lo que te dije que Cáceres se olvidó de hacer? Y por fin Pirola lo hizo, porque Iglesias lo había restablecido. Muy bien, ahí Cristian. Abolió el tributo indígena.
Pirola abolió la contribución personal de indios y lo abolió para siempre. Tú dirás, profe, Pirola me está cayendo bastante bien. Sí, pero no es perfecto. Como lees en la parte izquierda, dio una reforma electoral y prohibió el voto de los analfabetos. Los analfabetos ya no van a votar, volverán a votar recién en la Constitución del 79. O sea, prácticamente todo el siglo XX los analfabetos estuvieron relegados de las elecciones. En cambio, en el siglo XIX los indígenas sí votaban, ¿no? En el siglo XIX los indígenas sí votaban. Claro, el problema de esa época era que votaban, pero manipulaban sus votos, porque el patrón de la hacienda le decía a todos los indígenas, ya, mañana va a haber votaciones, tienen que votar por tal. ¿Y por qué por tal, patroncito? Porque él es mi amigo, por eso voten por él. Ya, patroncito, ya, pero al menos votaban, pues al menos era un avance, ¿no? Aunque le manipularan o le dijeran, vota por tal. Pero en el siglo XX ni eso, ni votaban nada, porque eran analfabetos. Piérola prohibió el voto de los analfabetos. O sea, qué paradoja, ¿no? En el siglo XIX los indígenas estuvieron mejor que en el siglo XX. Y en el siglo XX, en vez de progresar, retrocedieron, ¿no? La democracia retrocedió. Sí, también, Catherine, vamos a hablar de eso, porque Piérola cree que la guerra con Chile va a tener que volver a haber una nueva guerra con Chile. Y en buena hora, decía Pirola, porque es la oportunidad de rescatar Tacna y Arica, o Tarapacá y el Huáscar. Además, Pirola decía que la guerra es un arte, y por eso hay que aprender bien de este arte, el arte de la guerra. Por eso es que necesitábamos formar a soldados profesionales, y por eso creó la Escuela Militar de Chorrillos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué decide formar soldados profesionales? Ya lo dijo, profesor, para que sean soldados que puedan en el futuro ganarle la guerra a Chile. Ya, pero eso viene con un proyecto, eh, o sea, viene con un extra, con un plus. ¿Por qué? Es decir, como ya se había debatido el tema de que los indios son los que dan vergüenza en este país porque representan el atraso y la pobreza del Perú, y no solo eso, sino también fueron los culpables de no haber tenido patriotismo en la guerra. Entonces, hay una forma de que el indio pueda empezar a sentir amor al Perú, que es servicio militar obligatorio. Claro, entonces, si todos van a servir a la patria, ahí ya tienes pues indígenas, analfabetos, pero patriotas, ¿no? Que es mejor que tener indígenas analfabetos y que ni siquiera sepan qué cosa es esa bandera. Entonces, por eso es que crea la Escuela Militar de Chorrillos y el servicio militar obligatorio. Entonces, eso es lo que hizo Piérola. Y, y ¿qué más? Mm, aparecieron las primeras huelgas también en este gobierno, pero no son huelgas que pidan 8 horas de trabajo, las huelgas por 8 horas vendrán después. Y finalmente se modernizó Lima. En efecto, estaba de moda la segunda revolución industrial, y entonces llegó la tecnología de la época. Pirola también creó estas avenidas. Miren la antigua avenida Brasil, ¿no? La de la derecha es la avenida La Colmena, hoy llamada Nicolás de Pirola, obviamente, porque él fue el que la empezó a construir. Llegó el primer automóvil, ¿no? Y por eso es que el Perú, ¿qué productos principalmente exportábamos durante estos años de reconstrucción nacional? Bueno, ¿qué necesita un automóvil? Y justo el Perú tenía dichas materias primas para que camine. Caucho y petróleo, ¿verdad? Entonces, caucho y petróleo. Justo ayer estábamos hablando de eso, ¿no? De la segunda revolución industrial. Y entonces Lima se moderniza, llega el primer automóvil, se crea la avenida Paseo Colón. ¿Conocen la avenida Paseo Colón? Por donde siempre están las marchas. La Colmena, ¿no? Llegó el cine, los rayos X, llegó la bicicleta, el primer automóvil, ¿no? Algunas máquinas de coser. Ahí vemos el monumento a Miguel Grau. Ese monumento está en el Callao, por si acaso, es de bronce. Profe, ¿y Grau a quién señala con su mano? ¿A quién crees que señala, pues? A Chile. Piero le dijo, hagan un Grau que esté señalando al sur, a Chile. ¿Para qué? Para que todos cuando veamos a Grau, nunca olvidemos que tenemos algo pendiente en el sur, recuperar lo que nos quitaron. Los monumentos tienen siempre un significado. ¿Quién de ustedes debe estudiar algo de arte?
historia del arte, ya. Entonces, los monumentos no están así porque al artista le dio la gana. Todo tiene una razón política, ¿no? Entonces, Grau está señalando. Lo malo de ese monumento es que hubo un temblor, hubo varios terremotos en la historia y el monumento se movió unos milímetros de su eje y cuando uno ve en Google Maps, la mano ya no señala Chile, se ha movido, ahora está señalando la Polinesia. Sí, ahora está señalando Oceanía, Grau. Bueno, ni modo, cosas de los terremotos. Ya, y entonces llega el automóvil y eso, ¿no? La modernidad de Lima. Y así termina la llamada reconstrucción nacional. Y lo que viene a continuación es el siglo XX, ¿no? Que vamos a ver ahora con el título de La República Aristocrática. A ver, vamos a compartirle. Eh, ahí va. Ahí está. Bien, empecemos con este capítulo. Muy interesante este tema. Antes venía mucho este tema en San Marcos. Ya no viene tanto, pero en los últimos hace 10 años vino con mucha frecuencia. No había examen de admisión que no viniera una fija de República Aristocrática y de Oncenio de Leguía también, ¿no? Bueno, la República Aristocrática fue un término acuñado por el historiador Jorge Basadre, ya saben que duró 20 años, y en primer lugar se caracteriza porque el partido civil va a llegar al poder. Claro, tú dirás, pero usted dijo que el partido civil había caído en desprestigio por la guerra. Sí, pero más desprestigio ahora habían caído los militares del segundo militarismo. Entonces el civilismo mueve sus fichas y como los peruanos somos amnésicos, nos olvidamos de la guerra pronto y, pues vamos a darle su oportunidad a los civilistas, ¿no? Así como le dimos su oportunidad a Alan García, ¿no? Ya, entonces segundo civilismo otra vez. Que son los partidos de la aristocracia, pues, ¿no? Son los partidos de la gente de poder. Justamente la palabra república aristocrática alude a los peruanos más ricos. No son aristócratas en realidad, son más burgueses que... Porque ser aristócrata implica que tú tienes un título de nobleza colonial, duque, marqués, conde. No, no tienen nada de eso. Basadre le puso aristocrática para burlarse de estos peruanos que sí, pues tienen plata, tienen haciendas, pero no son aristócratas, profe, pero si no son aristócratas, ¿por qué le llama república aristocrática? Ya te dije, para burlarse. Lo hizo por majadería. Lo que pasa es que estos burgueses se alucinan aristócratas, pero no lo son. Caminan como aristócratas, se visten como aristócratas. ¿Así? ¿Cómo se visten? Como aristócratas. ¿Y cómo es eso? Así también. Mira, a lo Charles Chaplin, ¿no? ¿Tú caminarías por Girón de la Unión así vestido? ¿Ah? Es el Girón de la Unión, pues, de la época. ¿Tú caminarías? ¿Nada? Entonces, ¿cómo caminarías para demostrar tu posición y tu estatus social? ¿Cómo que? Con tu terno. Pero ahí te pues. Sin sombrero, con terno nomás. Ya, ya, ya. Bueno, con el bastón es un símbolo de poder, pues, ¿no? Ya, entonces ellos son platudos, pero se creen, pues, como si fueran nobles coloniales. El Perú, pues, tenía tan solo una población de 4 millones de habitantes. Poquísimos, ¿no? Éramos pocos. Imaginen, hoy cuántos somos. Entonces, en 1900 éramos 4 millones. ¿Cuántos ricos habían? 40. ¿Te das cuenta? O sea, es una minúscula oligarquía, 40 familias, ¿sí? Y ellos son los dueños del Perú, dueños de las haciendas, dueños de los bancos, y de ahí salían los presidentes. Es un gobierno de pocas familias. Bueno, en realidad no son 40, para ser exactos son 24. ¿Qué? ¿24? ¿Y por qué dicen 40? Lo que pasa es que en esa época estaba de moda el cuento Alibaba y los 40 ladrones. Entonces todo tiene un porqué. Bien, entonces, ¿qué características tiene la República Aristocrática? Como te dije, ¿no? El civilismo vuelve a tener importancia. Los que integraban el partido civil eran abogados, profesores de San Marcos. Acuérdate que los profesores de San Marcos se pudren en plata. Ahora ya no. Dueños de haciendas, ¿no? Sí, el partido civil eran dueños de haciendas, empresarios, grandes comerciantes, ¿no? Y por supuesto tenían unos apellidazos porque sus abuelos eran europeos, ¿no? Y como ellos habían nacido en Perú, pero quedaron con el apellido. Entonces, eran gente de plata metido en negocios
no solo dueños de haciendas, sino negocios de banca, comercio. Entonces, pero claro, su poder económico provenía en primer lugar de la tierra y en segundo lugar de las rentas, como por ejemplo de sus minas, de sus bancos, negocios, que tenían en el extranjero incluso. Es como ahora, pues, ¿no? Hoy día tenemos también, a ver, dime un par de apellidos, los ricos del Perú ahora. Ahí tenemos, hoy día los Wong, los Graña y Montero, los Miro Quesada, claro, tú conoces a esa gente, ¿no? Los Romero, los Benavides de la Quintana, los Roque Benavides, ¿no? Los Miro Quesada, etcétera, ¿no? Los Samaniego, por supuesto, ¿no? En cambio, en esta época, los apellidos eran acá, están, ¿no? Los Aspíllaga, los Pardo, los Ríquez, los Haldelmeister, ¿no? Entonces, estos eran los poderosos, ¿no? Y tenían sus haciendas, sus bancos. Les importaba mucho el apellido y el estatus, o sea, el poder de la tierra y el poder del apellido. Entonces, si tú te apellidabas Quispe, Mamani, etcétera, pues entonces, bien racistas, por supuesto, o sea, pesa mucho el apellido, pesa mucho el estatus social, es una oligarquía. Ellos son los dueños de las haciendas de la costa. Los dueños de las haciendas de la costa se les llama la oligarquía agroexportadora, porque son hacendados de azúcar, algodón, son de clase alta y tienen cultura, reputación y estatus, ¿no? Entonces, para los peruanos de la oligarquía, los quechuas y aymaras no forman parte, ¿no? de esa comunidad. ¿Cómo serán de racistas que vivir en Estados Unidos les apesta? Ellos viajan a París, a la Ciudad Luz, ¿no? Vivir en París, en Francia, es mejor que vivir en Estados Unidos. Entonces despreciaban todo lo que era provinciano. Ellos vivían en el Cercado de Lima. El Cercado de Lima ahora es más llena de ambulantes, y más contaminación, tráfico, ¿no? Marchas. Pero en esa época, olvídate, era, digamos, la gente chic vivía pues en el Cercado de Luna. ¿Cuál era la avenida o el jirón más pitucazo de la Lima de 1900? Sin duda, el Jirón de la Unión. Cuando tú caminas por Jirón de la Unión, has visto esas casonas todavía que quedan, que hoy día son museos, son tiendas de ropa, son así lugares donde... Yo una vez entré a una de esas galerías y ahí había de todo, ¿no? Incluso había unas chicas que me decían, ven, me dice, ven, amiguito, ven. ¿Para qué? Le dice, no, ven, amiguito, te vamos a hacer unos masajitos. Dice. Y yo, menos mal que yo estaba relajado, no, gracias, yo me doy mis automasajitos. Le dije, no, pero amiguito, entonces, no, pues, eso, no, antes era, el Girón de la Unión ha cambiado, pues, ¿no? Y entonces, sobre todo antes caminabas por Quirón de la Unión y uff, ahí encontrabas unas tiendas inglesas, unas tiendas francesas, donde salías con un oso, con un abrigo oso polar, así muy caro, ¿no? Y salías con tu sombrero y que la gente caminaba con terno. Prohibido que indios entren a caminar por Girón de la Unión, ¿no? Ahora ya no, hasta tú has ido seguro por ahí. Entonces era otra época, ahí iba la crema innata de la aristocracia, ¿no? Entonces, era el Cercado de Lima, lo que ahorita es Wilson, Paseo Colón, La Colmena, ¿no? Eso era el lugar de la aristocracia. Y como leemos, ahí también dice que hay una exclusión. Primero el gamonalismo. El gamonal es el hacendado, pero de la sierra. El oligarca es el hacendado, pero de la costa. Y el oligarca todo lo que produce lo vende al extranjero, es más agroexportador. Son los más ricos, obviamente. Los gamonales también tienen un poder económico, pero son terratenientes de la sierra y lo que producen es para el mercado interno, o sea, para venderlo dentro del Perú, ¿ya? Y ellos son muy excluyentes, o sea, no solamente son racistas, sino que excluyen a la clase media y por supuesto también al proletariado. Eh, entonces, por eso es que la clase alta se diferencia de la clase media. ¿Cuál es la diferencia entre ser de clase alta y ser de clase media? Hay una diferencia, pues, ¿cuál? Aparte del dinero, por supuesto, aparte del dinero, ¿cuál? La diferencia es que la clase media aspira a ser como la clase alta.
Y cuando la clase media aspira a ser como la clase alta y no puede lograrlo porque no tiene suficiente dinero para comprarse la ropa de marca o para ir a estos lugares exclusivos, carísimos, entonces la clase media trata de imitar a alguien de la clase alta, pero no le sale, quiere intentar copiar su estilo. Y es entonces ahí que nace el término guachafo. El guachafo no es aquel que se viste mal, aunque claro, le hemos dado esa connotación en la actualidad. En realidad el guachafo es aquel que intenta imitar a un hombre de clase alta, lo intenta igualar, lo intenta imitar, pero no le sale. Y entonces quedas como un guachafo porque no logras, ¿no? Hacerlo. Entonces, quieren parecerse a las élites, copiando su estilo de vida, de consumo, porque y es guachafo porque se nota que están fingiendo, pues, fingen lo que no son. ¿Alguna vez te has topado con algún guachafo? Claro, como los polos Guzzi de Gamarra que son Bamba, pues, ¿no? Pero que si tú los pones, los usas y tus amigos del barrio van a pensar que, asumir esta marca, ¿no? ¿No? Entonces, claro, vas a tratar de lucirte, pero no, pues te costó 5 soles nomás en Gamarra. Ya. Eh, entonces el guachafo es, a ver, un guachafo es de clase media. Normalmente la clase media es más feliz que la clase alta. ¿La clase media es más feliz que la clase alta? No. ¿Por qué no? Porque no tienen tanta plata como la clase alta. Si lo ves por ahí, podría ser. Pero la clase media ríe más que la clase alta. La clase media finge su desgracia y su pobreza disfrazándolo de risa. Pero, o sea, risa entre los amigos de la esquina, poniéndole chapas al indígena, al obrero, ¿no? O sea, esa es la sabiduría criolla. La clase media es el criollo de clase media que es acriollado, ¿no? El acriollado es el limeño así que tiene una forma vulgar y grosera de reír, de burlarse. Entonces, claro, él trata de fingir que es muy feliz para que no se dé cuenta la gente de que es de clase media. Y como claro, se da cuenta, cualquiera se da cuenta que está fingiendo, ahí eso ya consolida la guachafería. Entonces, ¿qué ha pasado? No, amigos así, todos guachafos que te llamaban en la esquina, hola barrio, ven acá, unas chelas, y cuentan cualquier estupidez, cualquier chiste, se ríen, aplauden, jajaja, ¿no? Y entonces, entonces, claro, esa es una forma de guachafería, porque tú conversas con alguien de La Molina, de Monterrico, no se ríen, no son así, tranquilo nomás, ¿no? Te hablan normal, ¿no? Te alejaste de ellos. Sí, ¿quién no ha tenido su pandita cuando era adolescente, no? Yo me acuerdo a los 16 años paraba con 2 patas por mi barrio. Sí, a todos sitios nos íbamos. Luego conocieron a otros del barrio de la Vuelta, y eran como 8, no me gustaban los demás. Hasta que un día me ofrecieron droga y ahí al día siguiente decidí empezar a prepararme para postular y abandoné a todos. Y esa fue mi historia, mi historia muy de cómo cambié radicalmente. Sí, porque si no, bueno, y eso fue gracias a que en mi casa siempre me enseñaron a saber diferenciar a los verdaderos amigos. Y en fin, ¿no? Entonces, estas cosas todavía ocurren. El criollo es aquel que no se deja pisar el poncho, ¿no? Es aquel que es jaranero, ¿no? Que o sea, es burla. Su burla es una sátira, porque se ríe de cualquier cosa. Bien, entonces la aristocracia es excluyente de esta clase media. La aristocracia cierra su círculo y no entran más, solo estos 40 y ya no entran 41, nada más, ¿no? Clase media marginada, clase obrera campesina peor. Bien, es una época entonces donde la mano de obra es muy necesaria para las haciendas, y es ahí donde se recurre al sistema del enganche. El sistema del enganche consiste en adelantarle al campesino un sueldo de todo el año.
con la promesa de que termina su año y se va, termina el contrato solo por un año. Ya dice el campesino, como, bueno, le han dado ya adelantado a los 12 meses, pero el campesino pues va a gastarse todos sus 12 meses antes de que cumple el año, y entonces el astuto patrón le va a adelantar ya del segundo año y todavía no termina el primer año. Entonces, como el indígena necesita el dinero porque se lo gastó, ya que no es mucho, ya está enganchado, ¿no? Está enganchado porque le prometieron un año, pero como no te puedes ir al año porque ya te adelantaron del segundo año, ahora que si te quieres ir, pues devuélveme lo que yo ya te adelanté, y el indígena no puede devolver, está endeudado, entonces ya se queda un tercer año y así, y esto ya lo engancharon. El sistema del enganche servía tanto para las haciendas como para la minería. Eh, Otra forma de explotar mano de obra era a través de las correrías. Esto era para extraer el caucho. Entonces capturaban comunidades amazónicas, los amarraban para que talen el árbol donde salía un jugo blanco, un jugo lechoso, que luego al calentarlo ya salía negro y se formaba el neumático. Entonces eran formas de explotación de mano de obra. Correría, el otro era el enganche, y hay que decirlo también, se me había pasado, permiten que vengan empresas extranjeras. Acá está eso, ¿no? Acá, en la segunda. Que vengan capitales extranjeros, sobre todo de Inglaterra y Estados Unidos, para que inviertan en nuestros recursos. Entonces, por ejemplo, el petróleo y la minería eran los principales recursos estratégicos que los mismos oligarcas permitían a los extranjeros que vengan y sacan recursos. Profesor, ¿usted está en contra de que vengan inversiones extranjeras? El problema no era que vengan, el problema es que nos pagaban muy poquito impuesto. Entonces, como nos pagaban muy poquito impuesto, se formaban los llamados enclaves. Los enclaves se forman porque nos pagan muy poquito impuesto. El enclave más famoso fue de la empresa norteamericana IPC, la International Petroleum Company. Entonces, eso justamente lo vamos a ver en un momento con el gobierno perdón, de Benavides, ¿no? Que ahí fue que llegaron. Y bueno, estos son entonces lo interesante del Perú aristocrático es que éramos un país que teníamos muchos recursos. ¿Te acuerdas cómo era el siglo XIX? Un solo recurso nomás teníamos, o era el guano o era el salitre. Y ojo, el guano y el salitre era algo que Dios nos tiraba del cielo. Y no teníamos que trabajar el guano, solo teníamos que ir y recogerlo y venderlo a Europa. Pero si algo nos enseñó la derrota de la guerra, fue que teníamos que ya dejarnos de esperar que Dios nos tire todo del cielo y ponernos a trabajar, a invertir, a arriesgar capitales y a ver qué pasa. Y bueno, dicho y hecho, invertimos, arriesgamos y ahí están los resultados. Mucho azúcar, mucho algodón, lana, caucho, petróleo, minerales. Somos un país multiexportador. Esa es la buena noticia del Perú. Hay un crecimiento económico real. ¿Qué es lo malo de todo esto, sin embargo? Que solo llegan a 40 peruanos. Las haciendas se mantienen. Los indígenas sufren trabajando como siervos para 40 peruanos. Las mujeres no votan, los analfabetos tampoco. La buena noticia tal vez es que no hay golpes de Estado porque los que gobiernan son civiles de saco y corbata, hay una estabilidad política, hay una relativa democracia porque se llega por elecciones, no por golpe, pero es relativa porque ¿cómo vas a ver democracia cuando no todos pueden votar? Entonces tiene lo bueno y lo malo. Creo que más malo que bueno tuvo estos 20 años. Entonces las características de esta época, ¿no? Las clases altas y las clases medias que viven todas alienadas, ¿no? Pues la clase media quiere ser de clase alta. ¿O acaso tú que eres de clase media aspiras a ser de clase baja? No estarías preparándote para la universidad entonces, pues tú quieres ser de clase alta. Y si no lo logras, bueno, tal vez te vuelvas guachafo, pero como ya te conté, para que te des cuenta si ya te vas volviendo, ya te vas a ir dando cuenta. Eh, pero no vayas a pensar que el pueblo sufre, ¿eh? El pueblo se divierte, dentro de su pobreza el pueblo se divierte. Por ejemplo, en febrero, ¿cómo se divierten los más pobres? Los más pobres se divierten en febrero tirándose agua. Carnavales. No, pero yo estoy hablando de los verdaderos carnavales, ¿ah? Los carnavales de esa época eran una salvajada bien chévere.
Se tiraban desagües, se tiraban agua podrida, globos, y le tiraban a los curas incluso los globos así. No, y estaba permitido eso. Creo que desde que tú has nacido ya se prohibió el juego de carnavales. En todo caso, jueguen entre ustedes nada más, ¿no? Pero antes, por ejemplo, cuando era chibolo, tirábamos globos a los carros, a los microbuses. Esperábamos el paradero, hacíamos la finta que vamos a parar el carro y carnaval y tirábamos el agua al chofer, al cobrador, a la señora, a la vieja, al chibolo, a todos les tirábamos agua. Pero esa agua sí era limpia, pues, ¿no? Y luego nos agarraba el otro barrio y nos tiraba al barro, ¿no? Nos agarraban, nos secuestraban y nos tiraban al barro, nos llenaban de pintura. En la noche seguían los carnavales, nos talqueaban y era muy bonito, era muy entretenido el febrero. Entonces, el pueblo se divertía, ¿no? Claro, para ti no era muy bonito porque tú ya estás, generación de cristal, todo te sensibilizas, ¿no? Pero antes era otra época. Bueno, entonces, y entonces la oligarquía tenía sus propios deportes incluso. Por ejemplo, la natación es un deporte de la oligarquía, ¿no? El ciclismo es un deporte de la oligarquía, ¿no? El tenis es un deporte de la oligarquía. Entonces, vamos a jugar tenis. No cualquiera invita a su amigo a jugar tenis, eso es esa es la distinción. Entonces, la gente iba a Lima Crickets a ver los partidos de fútbol. A fines del siglo XIX nació el fútbol. Y también los cafés, así los teatros, ¿no? Justo ayer una amiga me invita a la marcha, o está en el Parque Kennedy y me dice, te espero, estoy con dos amigas. Y yo no podía porque tengo que trabajar, pero me moría de ganas por hace tiempo que no las veo y como parece que tienen plata, pero tienen plata y están marchando por el pueblo y eso está bien, pues, ¿no? Y luego me escriben, ¿dónde estás, Fran? Ah, estoy trabajando, no voy a poder ir. ¿Y ustedes qué están haciendo? Ah, estamos tomando un café acá en Larcomar. Sí, bueno, yo no les dije nada, por supuesto, porque las conozco de años, pero bueno, sin comentarios, ¿no? Ya. Y ahora sí vamos a los gobiernos de esta época. Están tomando un café y están hablando de la marcha y están planeando las protestas, ¿no? Ya, vamos a los gobiernos. Eduardo López de Romaña es el primer presidente del siglo XX. Y este presidente, bueno, te puedo decir que lo más importante de él es que el Perú tuvo un auge exportador de azúcar y algodón. Eran los productos que más vendíamos, azúcar y algodón. Y también se rompió relaciones con Chile. ¿Por qué? Chile seguía hostigándonos con el tema de la chilenización. Nos quemaban nuestro periódico, nos quemaban nuestra bandera. Si tú vivías en Tacna, eras peruano, pero no, como Tacna estaba en poder de Chile, tú tenías que sacar tu DNI chileno. Y el peruano que nacía en Tacna y Arica se convertía en ciudadano chileno. Eso lo hacían para que cuando les toque votar en el plebiscito, su voto valga como chileno. Entonces, ese era el hostigamiento. Por eso es que Romaña estuvo a punto de una nueva, bueno, llegó a romper relaciones diplomáticas con Chile. También tuvimos un problema con Bolivia, porque Bolivia quería que le entreguemos territorio para cerrar la frontera norte del Titicaca, que por cierto no habíamos cerrado la frontera. Solo llegamos a cerrar la parte sur de la frontera con el Tratado Osma-Villazón, pero quedó pendiente la parte norte. Y eso es lo más importante del presidente Romaña. Bueno, agregamos que Romaña fue un presidente ingeniero, es el primer presidente ingeniero que tuvimos, el segundo fue Fujimori. También dio el código de minería, el código de comercio, el código de agua para permitir que vengan inversiones y que los hacendados tengan más derecho a tener agua que los no hacendados para sus tierras. Y ya, y luego viene el presidente, a ver, ¿dónde está? Acá está, Manuel Candamo. Bueno, de Candamo no hay mucho que decir, se murió al año de gobierno. Promulgó la ley de ferrocarriles para que estos pequeños trenes se comuniquen entre los enclaves agrarios con los enclaves mineros o con los muelles, con los puertos. Eran para que, más que todo, comunicar una hacienda con un puerto, una hacienda con otra hacienda, un enclave con otro enclave. Eran para trasladar los productos rápidamente.
Y bueno, aparecen los tranvías, ¿no? Estos tranvías eléctricos que caminaban por Girón de la Unión. Antes todo Lima estaba lleno de vías de tren, que eran para tranvías de un solo vagón, que eran como decir los metropolitanos. Se muere, antes de morir, justo en su gobierno, Lima fue castigada por una peste bubónica, que al parecer vino de un barco extranjero, que había llegado con costales de papa, al parecer, con muchas ratas, había venido infectadas de la peste. Y además la peste se expandió porque Lima era bien cochina, pues también, ¿no? 60 toneladas de basura al día depositaban Lima en los márgenes del río Rímac para alimentar a los chanchos. Y no habían alcantarillas, ¿no? O sea, tú tirabas en la calle tus desperdicios del water, que no era water, eran basenicas. Además, la gente pues hacía sus necesidades en la calle, y entonces las ratas pululaban. Y no te sorprendes, ¿no? Porque Lima así siempre ha sido desde el virreinato, ¿no? Desde el virreinato. Entonces, con eso se expandió la epidemia. La buena noticia es que, como sabíamos, con la experiencia de la Edad Media, que eran por las ratas, se ordenó que se maten ratas. Y como nadie quiere matar ratas, el gobierno tuvo que idear una estrategia. Ofrecer 5 soles por cada rata que mates, pero eso sí, tienes que presentar el cadáver ante el fiscal para cobrar tu derecho. Y la criollada limeña lo que hacía pues era criar ratas, reproducirlas, cada criadero de 5 millones de ratas y luego ya se hacían millonarios, ¿no? Entonces, no, nunca falta la astucia, ¿no? Bueno, luego del gobierno de Candamo vino el de Pardo, el de José Pardo y Barreda, claro, te suena, claro, él es el hijo de Manuel Pardo y Lavalle, papá e hijo presidente. Y este es su primer gobierno. Este presidente se preocupó, igual que su papá, de la educación, por eso decretó la primaria gratuita y obligatoria, toda la primaria, ¿ya? Y además, la educación va a estar manejada no por el Estado, sino por las municipalidades. No, perdón, miento, me estoy equivocando. Las escuelas antes eran manejadas por las municipalidades. Lo que hace Pardo y Barreda es que será ahora el Estado quien maneje los colegios. Porque claro, en la época del papá, con Manuel Pardo y Lavalle, los colegios pasaron a ser manejados por los municipios. Pero lo que hace Pardo y Barreda es lo que ahora existe, ¿no? Que los colegios sean manejados por el Estado. Claro, siempre y cuando sean colegios estatales, pues, ¿no? Incluso se creó el primer instituto del Perú. ¿Alguien sabe cómo se llamó? El primer instituto del Perú. Y no es el Senati. Lo creó Pardo. Es el Instituto José Pardo. Todavía existe el Instituto José Pardo. ¿Saben dónde queda? En la Avenida Grau. En la Avenida Grau. Ese es el primer instituto que se llama igual que el presidente. También creó, como lees ahí, la Caja de Depósitos y Consignaciones, que sería la que reemplace a la que había creado Pirola, la Sociedad Recaudadora de Impuestos, ¿no? Simplemente le cambió de nombre, hoy sería SUNAT. Y también se dio la primera huelga que pide 8 horas de trabajo, los panaderos del sindicato Estrella del Perú. El sindicato Estrella del Perú, los panaderos, fue el primer sindicato, por si acaso, el primer sindicato de la historia del Perú fue la de estos panaderos, y que pidió las 8 horas de trabajo y empieza la lucha. Estos señores obreros estaban empujados por qué ideas, comunistas, anarquistas o capitalistas. Correcto. Recuerdas que González Prada había fundado el anarquismo, entonces estos estaban influenciados por el anarquismo, que se oponían al Estado, se oponían a las reglas, a las leyes, a la propiedad privada, ¿no? Y es el inicio de la lucha obrera. Bien, luego viene el gobierno de Leguía. Acá está, este es Leguía. Primer gobierno. Este presidente era miembro de la aristocracia, o sea, el hombre era parte del partido civil, pero con el tiempo se fue apartando del partido civil. Incluso llegó a romper con el partido civil. Y tú dirás, ¿por qué? Es que él no era millonario, él era de clase media y además era muy joven. Bueno, ahí lo ves viejo, pero antes era joven. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que los civilistas
Los fundadores del civilismo son muy conservadores, son muy, como se dice, de la vieja guardia, pero Leguía era más progresista, o sea, era un poco más de apertura a ser más liberal, a apoyar a la gente necesitada, ¿no? Y entonces eso como que fue generando que dentro del Partido Civil hay una especie de quiebre. Y esto fue lo que generó el intento de golpe de Estado de los congresistas pirolistas. Este día se le conoce como Día del Carácter, porque a Leguía lo sacaron del palacio y se lo llevaron hasta la puerta del Congreso, semidesnudo, para que un grupo de pirolistas lo amenacen. Pero Leguía no firmó su renuncia. Esto fue un 29 de mayo y finalmente lo rescataron, el ejército lo rescató. Y este fue el día del carácter, ¿no? Bueno, eso era la pelea con los pirolistas. Eh, Luego ocurrió un paro. Bueno, un paro no es igual que la huelga, ojo, la huelga de los panaderos era hacer bulla, gritar. Ahora huelga es tirar la piedra, quemar la llanta, ¿no? O quemar la Plaza San Martín, ¿no? Pero antes era otra cosa. El paro, ¿qué es el paro? El paro es no vas a trabajar. O sea, la gente, los obreros llegan a un acuerdo, ya no vamos a trabajar hasta que el jefe nos cumpla nuestras demandas. Entonces, se da el primer paro de la fábrica de tejidos Vitarte, exigiendo las 8 horas, pero Leguía no dio la ley de las 8 horas, pero sí dio otra ley, que fue a esa que dice, ¿no? La ley de accidentes de trabajo. Consiste en que si tú tienes un accidente en tu trabajo, te compensan económicamente hasta que te recuperes. En el gobierno de Leguía también pasó lo que tenía que pasar, y seguro ustedes se acuerdan de estas cosas, como su hobby de Leguía, regalar territorio a los países vecinos. En este caso le regaló a Brasil y a Bolivia. A Bolivia, ¿te acuerdas que en el gobierno de Romaña solo se cerró la parte sur de la frontera con Bolivia del lago Titicaca? La parte norte queda pendiente porque, como te dije, Bolivia quería quitarnos territorio. Y Leguía le dijo, llévate nomás ese territorio que tanto quieres, Bolivia, pero cerremos ya por ahí la frontera. Se firma el Tratado Polo Bustamante. Entonces, ¿qué dijo Brasil? Oye, oye, Leguía, ¿es verdad que le has decalado a Bolivia parte de tu territorio? Ah, sí, Bolivia, para hacer la frontera. Oye, yo también quiero. ¿Qué cosa quieres? Tu territorio. Ah, claro, claro, Brasil. Te regalo toda esta puntaza que estás viendo acá. Es tremendo, es el Acre, ¿no? Se llamaba así. Se pasó, Leguía, ¿no? Le regaló todo esto a... Nunca tuvimos un presidente que tanto regaló así a pura firma. Tratado Velar de Río Branco. Bueno, y así termina el gobierno de Leguía, odiado hasta por su tía, y luego viene el gobierno de Guillermo Billinghurst. Vamos a ponerlo acá mejor. Ahí está, Billinghurst. El presidente conocido como el Pan Grande. ¿Por qué? Porque ofrecía panes grandes a los que votaran por él. Tú votas por mí, te voy a dar panes grandes y a 5 centavos nada más. Porque si pierdo, el pan va a estar a 20 centavos y van a ser pitipanes. En cambio, yo te lo voy a dar grande y a 5 centavos. Ya la gente pues lo apodó el pan grande, vota por el pan grande. Claro, por eso se le llama el primer presidente populista. El populismo es aquel que regala cosas a cambio de votos. Y él hacía eso. Ahora, Billinghurst no era del Partido Civil, era del Partido Demócrata. Entonces, ahí vamos a tener otro problema, porque los miembros de la aristocracia eran civilistas, pero el pueblo eligió a alguien no civilista. Entonces eligió a un demócrata, a uno del Partido Demócrata. Acuérdate que el Partido Demócrata era el partido pirolista, ¿no? Y entonces ya en el poder, Billinghurst decreta la ley de las 8 horas de trabajo, aunque solo el derecho lo tuvieron los obreros del Callao. ¿Por qué no lo hizo todo el Perú? Bueno, seguro lo iba a hacer, pero de manera gradual. Empezó por el Callao, pero de pasadita también dio el derecho a huelgas. Él es el presidente por el cual podemos salir a protestar. La huelga es un derecho, gracias a Billinghurst. Incluso por eso es que lo llamaron el primer obrero del Perú. Así también lo apodaban los obreros. Eh, y también creó algunos barrios para los obreros. Entonces, lo que está haciendo Billinghurst a favor de los pobres es chévere.
la oligarquía por eso lo puso en la mira. La oligarquía lo criticaba, decía, ¿cómo es posible, Billingur, que gobiernes para esos malandros, estos pobres diablos? ¿No? Entonces Billingur también se molestó y amenazó con cerrar el Congreso y convocar elecciones. Por eso es que la oligarquía ahora sí se la juró al presidente. Porque claro, el pueblo lo amaba a Billingur, ¿no? No solo por sus obras públicas o populistas, como quieras, sino porque su personalidad era bien carismático, ¿no? Entonces, finalmente la oligarquía le hace el golpe. El golpe lo hizo primero el Congreso lo vaca y luego Benavides le hace el golpe. El único golpe de Estado que tuvo la República Aristocrática. Ahí está el golpe de Óscar Benavides. Ya está. El único golpe, el único militar que tuvo la República Aristocrática, ¿no? Entonces, Benavides arrestó al presidente Billingur y lo votó. Y el presidente Billingur murió al año siguiente, expatriado en Chile. Ya en el poder Benavides formó una junta de gobierno, o sea, una especie de gobierno provisorio, y el Congreso finalmente fue quien lo nombró presidente provisorio. Y en ese es su gobierno que estalla la Primera Guerra Mundial, 1914. El temor era que los bancos del Perú y del mundo quiebren, porque cuando hay una guerra mundial, la incertidumbre de qué va a pasar, qué va a pasar. Entonces la gente sacaba sus ahorros del banco. Acuérdate que en esa época la moneda era la libra peruana de oro, entonces todo el mundo sacaba su moneda, y entonces los bancos se quedaron sin moneda. Y la libra peruana de oro desapareció de los bancos por temor a la guerra. Entonces por eso es que Benavides tuvo que dar una solución. ¿Qué hizo? Creó el billete fiscal. El billete fiscal, ¿qué quiere decir? Es un billete creado por el estado de emergencia, pero que termina convirtiéndose en un billete legal. Era una moneda de papel que tenía respaldo del oro. Por eso es que esos billetes decían libras peruanas de oro. Pero el problema es que nadie va a recibir un billete que diga una libra peruana de oro porque no es oro, es papel. No, pero es legal, que tiene respaldo de las barras de oro que están en en nuestras bóvedas, sí, pero es papel. O sea, más bonito para mí es tener una moneda de oro. En esa época era bien difícil llegar a un consenso, ¿no? Actualmente es normal, si tu vuelto te lo dan en billete o en moneda, pues normal. Pero en esa época preferíamos las monedas antes que tener billetes. Un billete no es de oro. Y así, llega también en este gobierno la IPC, la International Petroleum Company, una empresa norteamericana que explotaba nuestro petróleo. Antes que llegue la IPC, ya había venido otra empresa, pero inglesa, se llamaba la London Pacific, eso fue en el gobierno de Cáceres, explotaba nuestro petróleo y pagaba impuestos, pero cuando llega la IPC, Norteamérica, termina desplazando a la London y el gobierno le cobra impuestos. ¿Y cuánto era el impuesto que le estábamos cobrando a la IPC? Bueno, lo justo era algo de más de 1 millón de soles al año, ¿no? Porque claro, están sacando barriles de petróleo los norteamericanos, 1.250.000 soles anuales de impuesto. Pero estos de la IPC, ¿qué sabes lo que dijeron? Nosotros consideramos que lo justo es pagarles 300 soles de impuesto al año. O sea, menos de 1 sol por día. ¿Pueden creerlo? Por eso es que Benavides molesto, pues, ¿no? Por todo esto. Y la IPC se clavó aquí. ¿Cómo se llama eso cuando viene una empresa extranjera y nos paga poquito impuesto y se chupa toda la riqueza, te dije? ¿Cómo te dije que se llama? ¿Enganche? ¿Se llama enclave? ¿Se llama correría? ¿Cómo te dije que se llama eso? Se llama enclave, correcto. Entonces, ese es el enclave que más pus nos sacaba de la vergüenza. Y así Benavides termina su año de gobierno. ¿Y por qué duró tan poco? Ah, porque acuérdate que es un gobierno provisorio. O sea, la idea de él era convocar elecciones para que gane un miembro de la aristocracia. ¿Y por qué no ganó alguien como Billingur? Porque lo pusieron como único candidato.
Qué chistosos, así cualquiera. Sí, pues, o sea, fue elegido presidente por un acuerdo del Partido Civil, del Partido Liberal y del Partido Constitucional. Entonces, se pusieron de acuerdo estos partidos que eran, pues, de la derecha y lo ponen como candidato único. Qué tramposos, ¿no? Y ya, Pardo gobernó el Perú y justo la guerra más se mantiene, la Primera Guerra Mundial se mantiene. Y la pregunta es, ¿nos fue bien o nos fue mal económicamente cuando hay una guerra mundial? Pues nos fue bien porque aumentan las exportaciones de azúcar, algodón, petróleo y cobre. Subieron casi 400%, porque como el mundo se está matando, necesitan pues comprar petróleo, caucho, lana, azúcar para todo lo que es el armamento y todo lo demás. Eh, pero además se produjo la rebelión de Rumimaki, como ahí dice, ¿no? Rumimaki era un sargento que durante el gobierno de Billingur había sido enviado a Puno porque había una huelga en Puno y el sargento tenía que ir a meterle bala pues a esos vándalos, ¿no? Como en términos actuales, acabar con esos puneños que están haciendo desorden. Y cuando llega pues el sargento, sorpresa, eran sus paisanos. Y entonces se unieron a él. Y entonces ahí es donde el sargento se convierte en Rumimaki, que significa mano de piedra, y se une a la rebelión de Puno. Claro, ellos se rebelaban porque estaban molestos de que los habían botado de sus tierras, porque el patrón había decidido que ya no iba a sembrar cosechas, sino que su tierra le iba a dedicar para el ganado, entonces para criar, para sembrar pasto, para comida de forraje del animal. Entonces, el campesino dice, ¿y de qué vamos a vivir? ¿Comer el pasto de la oveja? No seas malo, los protestaron. Y el patrón le llegó, pues, porque como ahora quiere ser empresario de lana, ¿no? Entonces, por eso fue la rebelión. Bueno, entonces fue capturado y esa es la gran rebelión de Rumimaki en la República Aristocrática. Al final se da nuevamente más huelgas, más paros y al final el gran paro que se dio en el año 18 fue 13, 14, 15 de enero, perdón, del año 19, donde los obreros marcharon, todo el país paralizó, nadie fue ni siquiera a los mercados, nadie fue a trabajar a las fábricas, no había tranvía. Entonces lo tenían hackeado el gobierno, que no vamos a regresar al trabajo hasta que no cumplas las 8 horas y nos des a todo el país las 8 horas. Y entonces Pardo, temiendo, ¿no? Que si el paro se prolongara por más días, esto podría terminar no solo en una tragedia, porque el ejército paraba matando a los huelguistas, sino que podría paralizar la economía del país, porque si las empresas se quedan sin producir, ¿qué comemos? Entonces, decretó las 8 horas de trabajo. Decretó las 8 horas de trabajo a todo el país. Profe, ¿no fue Billingur? Billingur lo hizo solo al Callao, pero Pardo lo hizo a todo el país, ¿no? E incluso se regula el trabajo de mujeres, niños, y que los domingos no se trabaja. Por fin. Correcto. Entonces, con eso termina el gobierno de Pardo y, y termina también la República Aristocrática. Eh, a ver, ¿qué conclusión sacamos de esto? Durante la República Aristocrática, lo positivo, ¿no? Economía que está creciendo, recuperación de las haciendas. Díganme lo positivo. ¿Qué más? Nos recuperamos de la guerra. ¿Qué más? No hay golpes de Estado, bueno, excepto uno, pero uno es ninguno. Hay más estabilidad política, hay elecciones, los presidentes llegan al poder por fin por elecciones. Ya, y ahora dime lo negativo. Lo negativo de esta época. Indígenas que no votan, mujeres que no votan, las haciendas están en poder de una oligarquía, la mayoría vive marginado, hasta la clase media vive marginada, porque la oligarquía es un círculo muy cerrado, que no entra nadie que no sea de nuestro apellido,
pesa mucho el apellido, el poder de la tierra. Claro, la explotación a la mano de obra, las correrías, el enganche, o lo que muy bien dices, el enclave, los extranjeros vienen y se llevan la riqueza y nos dejan una miseria de impuestos. Y entonces es el gobierno de la derecha, para decirlo más claro, lo que vivió la República Aristocrática. Terminado el segundo gobierno de Pardo, vamos a querer a alguien como quién, alguien como Billinghurst, pues, ¿no? Y apareció Leguía. Claro, es un Leguía distinto al del primer gobierno. Apareció un Leguía que promete apoyar a la clase media y a la clase baja. Y lo interesante de esto es que cumplió. Cumplió. Leguía en el oncenio fregó a la pituca aristocracia, gobernó a favor de la clase media y baja. Claro, como cualquier gobierno no fue perfecto, porque fue un dictador que también regaló territorio y fue reelegido, sí, pues. Por eso es que también en el oncenio de Leguía hay que separar las cosas buenas y las cosas malas. Porque no es cuestión de ser tan radical y decir todo fue malo en un presidente. No creo que ni Fujimori puede ser considerado el 100% malo, también tuvo cosas positivas, aunque tal vez más malas que buenas. Pero, entonces, ahí tienen que hacer un deslinde siempre cuando analicemos un gobierno. Entonces, la próxima semana vamos a hacer el oncenio y el tercer militarismo y las claves también, por favor, porque ya el tiempo se nos ha ido y para darles también, así como hoy día, tiempo para que en casa practiquen y a ver cómo hacen sus preguntas, ¿sí? Eso en la próxima, el martes, pues ya el martes ya no creo que se me vaya la luz, ya normal, ya estamos nivelados. Bueno, ya pagué mis deudas con ustedes, así es que esta semana sale San Marcos, sale la Villarreal, sale la Uni, sale la Agraria, la Cantuta va a ser historia esta semana. La Cantuta ha dicho que va a ofrecer 800 estudiantes en la marcha. Ni San Marcos. Bueno, San Marcos es más grande, ¿verdad? Esperemos que también te la talla. O sea, la cosa va a seguir la próxima semana. Mañana, pues continúa la cosa y no solo por los detenidos, sino por todo lo que está pasando, ¿no? O sea, ya la gente se ha dado cuenta que Dina es una dictadora y la forma como cambia tan rápido. Así es que la historia sigue escribiéndose en estas circunstancias. Muy bien. Sí, vamos a ver qué pasa entonces. ¿Y tú qué crees? ¿Que los puneños ya se están regresando? Los puneños han venido para quedarse. Acá tienen casa. Por ahí me han dicho que los están financiando extranjeros. Profe, ¿usted cómo sabe eso? Es que yo tengo una tía que para yendo a las marchas y como no chambea, tiene tiempo, pues. Y ella me cuenta todo. Que gobiernos extranjeros de izquierda son los que están financiando esto. Está interesante la cosa. Justo ha venido hoy día a visitarme, está cocinando. Le voy a jalar información, así, caleta, ¿no? Para luego contarle a ustedes. A ver qué, porque ella está in situ, ¿no? Es bien berraca, no sé a quién ha salido. ¿A quién hubiera salido? Pues esa tía mía. Bueno, nos vemos la próxima entonces, el día martes, con más cosas de nuestro país. Chao, chao, cuídense mucho, bonito fin de semana. Nos vemos.